a toda vela. Hola, mi nombre es Alberto Contreras, patrón y director de la serie audiovisual A Toda Vela. Esta didáctica serie está dirigida a todos los amantes de la náutica de recreo. A través de la misma mostraremos y recrearemos multitud de situaciones que encontraremos al salir a navegar y conoceremos importantes consejos que nos ayudarán a superar las dificultades. Para ello ha sido necesaria la colaboración de un formidable equipo de especialistas, guionistas, operadores, montadores y expertos profesionales que han asesorado esta colección. Junto a Marcos Abraira, patrón y colaborador de A Toda Vela, os mostraremos en este primer capítulo las partes de un velero y cómo realizar correctamente las maniobras en el puerto. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Ese es el objetivo de esta serie náutica, enseñar a navegar a través de imágenes reales y con un lenguaje muy didáctico. Existen una gran variedad de veleros navegando por nuestros mares, de un palo como este, de 2 palos y por supuesto grandes veleros con aparejos más complicados. Aunque posiblemente conozcáis los elementos de los que consta un barco, vamos a repasarlos y a verlos con imágenes reales. Las principales medidas de un barco son la eslora, que es la distancia desde la proa hasta la popa, la manga, el ancho máximo de la embarcación, el calado, la distancia desde la línea de flotación a la base de la orza, y el desplazamiento, que es el peso del volumen de agua de mar desplazado por el casco. Conozcamos ahora las diferentes partes del casco de un velero. La proa es la parte delantera del barco que abre camino en las aguas. Existen diferentes tipos de proas. La popa es la parte posterior del barco, también son de diferentes tipos. La línea de flotación, que es la intersección del costado del barco con la superficie del agua. La obra viva es la parte del casco desde la quilla a la línea de flotación. La obra muerta es la parte del barco desde la línea de flotación hasta la regala. La superestructura, todo lo construido por encima de la cubierta principal. Echemos un vistazo a las sentinas, que son las partes interiores bajas donde se depositan las aguas derramadas o filtradas. Las sentinas habrá que evacuarlas manualmente o mediante bombas de achique. Observemos ahora el casco de este velero. En la parte inferior del casco tenemos la orza, que es esta pesada pieza cuya función es adrizar el barco cuando se escora por el abatimiento producido por la acción del viento en las velas y evitar también su desplazamiento lateral. Conozcamos ahora el timón y la hélice. Para conocer con detalle el barco, veamos el interior del Osun, un velero oceánico de 15 metros, extraordinariamente equipado para grandes navegaciones. Este barco ha dado la vuelta al mundo y ha cruzado el Cabo de Hornos, y eso son palabras mayores. Esta es la mesa de cartas, el puesto de gobierno del barco. Deberemos llevar todo lo necesario para emprender la navegación. Cartas náuticas de nuestra zona de navegación, derroteros, libro de faros, documentación del barco, rol, recibo del seguro, GPS y otros programas y aparatos de ayuda a la navegación como el radar y programas especiales de navegación si los tenemos. A bordo llevaremos todo el material de seguridad puesto al día: bengalas, cohetes, chalecos salvavidas, radiobaliza, balsa de salvamento, etc. En la cocina tengamos cuidado con el manejo del gas,
Y por supuesto, deberemos llevar instalado un detector de gas que es obligatorio. Aprendamos el manejo del inodoro. Consta de un grifo de entrada de agua de mar y otro de salida, que evacúa las aguas fecales a un depósito que podemos vaciarlo en alta mar, nunca en el puerto ni en aguas costeras. Tendremos especial cuidado con esta pequeña válvula que solo la abriremos cuando vayamos a bombear. Luego la cerraremos, de lo contrario podríamos provocar una inundación. Si vamos a realizar una travesía, tendremos que llevar provisiones de comida, el depósito de agua del barco lleno y garrafas auxiliares de agua. En cuanto al motor del barco, tengámoslo siempre a punto. El aceite del motor cambiarlo periódicamente según nos indica el fabricante y el depósito de combustible lleno. Es importante saber cuántos litros por hora consume nuestro motor para conocer la autonomía del barco. Además, llevaremos los principales repuestos como la correa de bomba de agua y alternador y un juego de paletas de repuesto de la bomba de agua. La instalación eléctrica del barco tiene que estar en buenas condiciones de uso y, por supuesto, aislada de todo tipo de humedades. Recuerda que el agua de mar es tremendamente corrosiva. Los cortacorrientes y las baterías en perfecto estado, cuidando siempre el contar con una batería cargada de reserva, pues si agotamos todas las baterías, no podremos arrancar el motor y tendremos que pedir ayuda. Revisemos también las bombas de achique. Creo que es oportuno recordar lo que dicen los viejos lobos de mar. La mejor bomba de achique es un balde en manos de un hombre asustado. En nuestro punto de amarre deberemos tener unas amarras bien preparadas y a poder ser hechas a medida, lo que facilitará la maniobra de atraque y desatraque. Las amarras además deberán tener una buena sección, no porque tengan que soportar una presión muy alta, sino porque si son de poco diámetro, hay más posibilidades que un corte por constante rozamiento las termine rompiendo. Os aconsejo que la guía que une las amarras de proa y popa la tengáis a bordo, junto a la regala, pues en el agua se llenará de caracolillo y suciedad. En cuanto a las defensas, deberán ser del tamaño adecuado en relación con la eslora del barco y estarán estratégicamente colocadas e hinchadas. Veamos ahora la arboladura del barco. Estas son las crucetas. La jarcia fija del barco está compuesta por el stay, el backstay, los obenques exteriores e interiores. Todos ellos son los encargados de sujetar el palo y soportar la enorme presión del viento sobre la vela cuando estemos navegando. Es fundamental que estén en buen estado. Si uno de ellos se rompiera, podríamos partir el palo provocando una tremenda avería con el consiguiente peligro. Ahora conozcamos la jarcia de labor. Cuando uno ve por primera vez un velero, tiene una sensación de vértigo al ver tantos cabos, drizas y escotas. Cada barco tiene un aparejo dispuesto de una forma diferente. Vamos a examinarlo. Esta es la driza del Génova. Entra en la base del palo y sale por la perilla, la parte superior del palo. Con ella izaremos el Génova. Este es el enrollador del Génova. Y estas las escotas del Génova que vienen a ambos costados del barco. Su función es orientar el Génova a la banda de babor o estribor. Conoceremos su manejo en A Toda Vela 2. Observemos el aparejo de la mayor. Esta es la driza de la vela mayor. Sirve por tanto para izar la vela. Normalmente la izaremos a mano, ayudándonos al final de un winch para tensar bien la driza y asegurar que el gratil de la vela está bien tenso y no forma arrugas. Este es un enrollador de botavara, poco frecuente en la actualidad. Hoy lo más común es ver barcos cuya vela mayor se recoge en la botavara con ayuda de un lazy jack
o bien barcos que disponen de un enrollador de mayor situado en el palo. ¿Qué método es mejor? Hay varios aspectos a considerar. En primer lugar, un sistema de lazy jacks es muy fiable, puesto que nunca se estropea ni se engancha con nada, mientras que un enrollador, si no hemos hecho un buen mantenimiento, puede atascarse, y entonces, con toda la vela fuera, tendremos un buen problema si sopla viento fuerte. En segundo lugar, el enrollador en el palo sitúa el peso de la vela muy por encima del centro de gravedad, contribuyendo a disminuir la estabilidad del barco, y en barcos pequeños, esta disminución puede ser importante. Por último, respecto a seguridad y comodidad, el enrollador en el palo es el mejor, dado que puede rizarse la cantidad exacta de vela, evitando tener que ir a pie de palo para hacer esta operación. Juzgar vosotros. La botavara tiene como misión orientar la vela mayor. Uno de sus extremos va sujeto al palo, y el otro, el penol de la botavara, es sujetado por un cabo llamado amantillo de la botavara, que mantiene esta en posición horizontal. Este otro aparejo es la retenida de la botavara, y sirve para inmovilizar esta cuando estemos en puerto y sobre todo en navegación, cuando naveguemos de empopada para evitar la trasluchada involuntaria. Ya veremos su utilidad en el siguiente vídeo. Esta es la escota de la botavara. Une la botavara con este raíl llamado correscota, que nos permitirá desplazar y fijar la botavara a una o a otra banda. Aquí tenemos otras drizas. Esta es una driza auxiliar que siempre es conveniente llevar, y esta es la driza del spinnaker. Vamos a ver algunos de los principales accesorios del barco. Las cornamusas, que utilizaremos para hacer firmes los cabos, drizas o escotas. Las guías, para dirigirlos o reenviarlos. Con las mordazas los retendremos o liberaremos. Las poleas, que servirán para dirigir o multiplicar el rendimiento de las drizas. El ancla, que deberemos llevarla bien trincada con su cadena, y el molinete del ancla, que no todos los barcos lo tienen. El timón es el elemento que nos permitirá gobernar el barco. Se puede accionar mediante una caña, que está firme a la mecha del timón, siendo su transmisión directa, o con una rueda que transmite el movimiento al timón mediante guardines, o con sistemas más complejos de transmisión hidráulicos en barcos de gran eslora. Un robusto timón es siempre una garantía para navegar con seguridad. La hélice. Aquí se transmite la potencia del motor. Las hélices pueden ser de 2 o más palas y de diferente diámetro y paso, en función del tamaño y tipo de barco. Ya sabemos que la estanqueidad es una cualidad que todo barco debe tener. La estanqueidad es clave. El casco de un barco en buenas condiciones es estanco, y gracias a eso el barco tiene flotabilidad. Pero en un barco existen múltiples elementos que afectan a la estanqueidad y que deberemos tener muy en cuenta. Comencemos por la bañera, propensa a recibir agua de lluvia y de mar. Casi todas las bañeras son autoachicables a través de los imbornales, que son agujeros cuya misión es dar salida al agua, tanto en la bañera como en la cubierta. Ahora observemos los grifos de fondo, que son válvulas colocadas por debajo de la línea de flotación para permitir dar o cortar el paso de agua utilizada en los aseos, refrigeración de motor, etc. Cuanto mayor sea el barco, más grifos de fondo tendrá. Algo muy importante es la bocina de la hélice, que es un agujero que comunica el interior con el exterior del casco y a través del cual pasa el eje de la hélice. En su interior lleva una pieza que se llama prensaestopa. El prensaestopa evita que el agua entre en el interior del barco. Esta pieza deberemos apretarla con cierta regularidad, pues con el giro de la hélice se va desgastando. Cuando salgamos a navegar, prestemos atención a los portillos y escotillas, asegurándonos de su correcto cierre.
También orientemos de espaldas al viento los manguerotes de ventilación cuando naveguemos. En un velero, la mayor abertura al exterior es a través del tambucho. Por este motivo, si nos vemos involucrados en condiciones climatológicas adversas, cerraremos el tambucho y pondremos los cuarteles para evitar que una ola pueda entrar en el interior del barco. Esta es una bomba de achique. Las hay manuales o eléctricas y existe una gran variedad. Van alojadas principalmente en las entinas y su misión es evacuar al exterior las aguas que se almacenan en estas. Cuando hay agua en una sentina, deberemos saber si es agua dulce o salada. Si es agua dulce, proviene del interior del barco, pero si es agua salada, viene del exterior. Habrá que descubrir de dónde viene. ¿Cómo averiguarlo? Solo hay un método: probándola. Afortunadamente es agua dulce. Bueno, ya hemos examinado el barco. Seguro que algunos conceptos te habrán quedado más claros. Ha llegado el momento de que salgamos con nuestro barco. Vamos a utilizar este barco, el Finestar, un velero de 9 metros que se maneja perfectamente con una tripulación reducida. Antes de zarpar, recuerda 3 reglas de oro: propulsión, estanqueidad y gobierno. En el motor, revisemos el nivel de aceite, la reserva de gasoil, la correa del alternador, los repuestos, el nivel de carga de las baterías, y acuérdate siempre de abrir el grifo de refrigeración de agua del motor antes de ponerlo en marcha. En cuanto a la estanqueidad, recuerda que debemos cerrar los grifos de fondo, grifos del inodoro, portillos y escotillas. Comprobar que la hélice y el timón están libres de cabos u otros obstáculos. Tener a mano las cartas de navegación. Comprobar el funcionamiento de la radio. Y lógicamente conocer el estado y previsión del tiempo. Baleares, viento suroeste, 4 a 6, rolando a oeste. Antes de realizar las primeras maniobras, tenemos que familiarizarnos con el gobierno del barco. El gobierno es el manejo del barco y está centrado en el timón. Así que para realizar nuestras primeras maniobras o poner un rumbo, hay que manejar el timón. Tenemos que gobernar. Nos ponemos a la caña. Hasta que el barco no tenga arrancada, el agua no incidirá sobre la pala del timón y por tanto no tendremos gobierno. Cuando cobre arrancada, tendremos gobierno. Para mantener el rumbo, timón a la vía. Para virar a estribor, llevamos la caña a la banda contraria y la pala del timón corta el agua por el costado de estribor, produciendo que el barco comience a virar a estribor. Si el gobierno es con rueda, los movimientos que realizaremos serán como los de un coche. Viramos a babor, caña a la banda contraria. El timón corta el agua por el costado de babor y el barco comienza a virar a babor. Para no liarnos con la caña, recordemos este truco. Marcha avante. La dirección a la que apunta la caña te indica la dirección a la que va la popa, ¿de acuerdo? Marcha atrás. La dirección, en sentido contrario a la que apunta la caña, te indica igualmente la dirección a la que va la popa. Algo muy importante: a diferencia de un coche, un velero no gira desde la proa, sino aproximadamente a la altura del palo, a 1/3 de la eslora de la proa hasta la popa. El giro se produce a través de este eje imaginario. La proa virará a una banda y la popa a la contraria, necesitando esta más espacio libre de maniobra dado que la superficie a recorrer es mayor. Recuerda tener un mínimo de arrancada para poder gobernar. Ahora gobernemos marcha atrás. La caña se volverá más rebelde en cuanto tengamos gobierno, así que deberemos sujetarla con fuerza. La hélice. Como ya hemos dicho antes, la hélice recoge la potencia del motor y produce el desplazamiento del barco. Existen 2 tipos de hélices: las destrógiras y las levógiras.
Las levógiras, marcha avante, se mueven en el sentido contrario a las agujas del reloj y marcha atrás en sentido horario. Las destrógiras a la inversa. Dependiendo del giro, la popa caerá a una u otra banda. Este fenómeno es conocido como empuje lateral de las palas de la hélice y tendrá gran importancia en nuestras maniobras. Veamos esta representación gráfica. Hélices destrógiras. Marcha atrás, el efecto del empuje lateral de las palas hará que la popa caiga a babor hasta cobrar arrancada. Hélices levógiras. Este mismo efecto hará que al dar atrás, la popa caiga a estribor. Conocer esto es muy importante, porque el barco, hasta que cobre arrancada, no tendrá gobierno y tenderá a desplazar la popa lateralmente en el mismo sentido del giro de la hélice. Recuerda, si la hélice es levógira, marcha atrás, la popa caerá a estribor, y si es destrógira, a babor. Aprovechemos el efecto hélice también para facilitar el atraque y desatraque de costado en un muelle. Ahora vamos a realizar diferentes maniobras en el puerto. Tengamos muy en cuenta una serie de reglas. Tomarlo todo con calma y maniobrar despacio. Las prisas y los nervios no son buenos aliados. Pensar antes de actuar. ¿Qué maniobra vamos a hacer? ¿Viene alguien? ¿Cuál es el efecto de la hélice en la maniobra a realizar? ¿Cómo es el viento? Al principio te recomiendo que realices las maniobras a primera o última hora, que es cuando hay menos viento. Y desde luego siempre será mejor pedir ayuda que pedir disculpas. Nadie nace sabiendo. Tómalo con calma. La mayoría de las personas estarán encantadas de poder ayudarte. Vamos a ponernos en marcha. Antes de sacar nuestro barco, y después de haberlo preparado convenientemente, deberemos prestar atención a todas las circunstancias que puedan influir en la maniobra. Estas son: la corriente, aunque en un puerto no encontraremos corriente. Comprobar que la zona de maniobra está libre y no hay otros barcos. Y por supuesto el viento, al que prestaremos siempre mucha atención. Los barcos son muy sensibles al viento. La obra muerta de nuestro barco actúa como una gran vela. Tengamos muy en cuenta esto, pues afectará directamente a la maniobra. Ahora veamos cómo desatracar nuestro barco, amarrado de proa, con vientos moderados, actuando desde diferentes direcciones. Al desatracar, soltaremos primero las amarras que no están trabajando, es decir, las de sotavento. Tengamos muy presente esta regla y controlaremos bien el barco en el desatraque. Observemos este gráfico. Viento por proa. Largaremos primero las amarras de popa, después las de proa y desatracaremos. Viento por popa. Largaremos primero las amarras de proa, después las de popa y desatracaremos. Viento por el través. Largaremos primero las amarras del costado que esté a sotavento, finalmente las de barlovento y desatracaremos. Vamos a desatracar con el barco amarrado de proa y con un ligero viento por la popa. Primero quitaremos el cable de corriente, manguera de agua y todos aquellos elementos que se encuentren en el barco y estén conectados con el pantalán. La guía de las amarras la echaremos al agua y comprobaremos que se hunde totalmente. Después largaremos las amarras que en ese momento no estén trabajando. En este caso soltaremos en primer lugar las amarras de proa. Recuerda que el viento lo tenemos por la popa. A continuación largaremos las de popa y el barco quedará libre.
Inmediatamente daremos marcha atrás para evitar que la proa del barco golpee con el pantalán por la acción del viento. Un miembro de la tripulación con el bichero permanecerá atento para evitar que el barco golpee con otros en la maniobra. Observemos cómo la popa de este barco, de hélice levógira, tiende a caer a estribor, lo que nos ayudará a posicionarnos correctamente para salir. Con poco motor, dejaremos que lentamente el barco se desplace hacia atrás. Una vez posicionados, damos marcha avante, recuperamos el gobierno y ponemos rumbo a la salida de la calle. Es importante saber que la proa de un velero es más sensible al viento que la popa, dado que soporta menos peso y tiene menor calado que la popa, donde está el motor. Tengamos esto muy en cuenta. Si el viento lo hubiéramos tenido por proa, recuerda que habríamos largado primero las amarras de popa, después las de proa, y con el barco suelto, el mismo viento nos ayudaría a salir del atraque. Intentemos visualizar la acción del viento sobre nuestro barco. Conozcamos su sensibilidad ante vientos de diferente fuerza y habremos dado un paso muy importante en nuestro aprendizaje. Una vez que conozcamos la influencia del viento sobre el barco, adaptemos la maniobra inteligentemente si tenemos el viento por una aleta o una mura. Y con calma chicha, todo será más sencillo. Es importante realizar todas las maniobras muy despacio. Ahora vamos a iniciar la maniobra de atraque. Atracar es la maniobra más delicada, pues hay que apuntar bien a la primera. Recuerda una regla muy importante. Las condiciones al partir las eliges tú, pero las condiciones al llegar te vienen dadas. Así que hasta que no te sientas más seguro, atraca de proa. Vamos a atracar de proa. Como siempre, estemos muy atentos a la dirección del viento. Nos empujará hacia el pantalán, nos desplazará hacia un costado. Las variantes son muchas y nuestro sentido común y permanecer tranquilos sin perder los nervios serán fundamentales para atracar sin incidentes. Cuando entremos en el puerto, pongamos las defensas. Un consejo: realiza la maniobra despacio, con gobierno, claro está, pero con poca arrancada. La potencia que imprimiremos al motor estará en función de la dirección del viento. Con el viento por proa o por una mura, necesitaremos más motor para contrarrestar su fuerza. En cambio, si el viento, como ahora, lo recibimos por popa o por una aleta, el barco irá prácticamente solo, con un pequeño toque de motor para ayudarle. Cuando estemos llegando al atraque, un miembro de la tripulación permanecerá en cubierta para ayudar en la maniobra y saltar finalmente al pantalán si no tuviéramos ayuda. En esta ocasión hemos avisado al marinero para que nos ayude en el atraque. Bien, sitúa el barco más o menos en mitad de la calle y efectúa el giro con decisión, cuando el palo mayor esté entrando a la altura de la perpendicular de tu amarre. De este modo te enfrentarás a tu atraque de frente, con mayor control y bien posicionado. Ya sabes que un barco, a diferencia de un coche, no tiene frenos y mantiene una gran inercia al desplazarse sobre el agua. Así pues, calcula su arrancada para que la proa llegue junto al pantalán suavemente, sin apenas tener que dar marcha atrás para contrarrestar el movimiento. Con suavidad, sin prisas. Si entras con mucha arrancada, puedes dañar la proa con el pantalán. Hemos realizado la maniobra correctamente. Si has calculado mal la maniobra, es mejor tranquilizarse y abortarla que intentar meter el barco sin control, pues puedes producir daños en tu propio barco y en el de los demás. Vigilemos que la proa no golpee con el pantalán mientras ponemos las amarras de proa. Después tiraremos de la guía hasta recuperar las amarras que van al muerto.
Con la tensión adecuada, inmovilizaremos el barco y mantendremos alejada la proa del pantalán. Recuerda llevar siempre otras amarras para poder atracar en otros puertos. Ahora desatracaremos de proa. Lógicamente el desatraque es más sencillo, pues no acusaremos el efecto hélice. Soltamos primero las amarras de popa, pues hay un ligero viento de proa. Después, largamos las de proa, que son las que realmente están trabajando. Suavemente, con poca arrancada, abandonamos el atraque, vigilando no golpear a nuestros vecinos. Enseguida viramos a estribor y salimos por nuestra calle. Ahora quitaremos las defensas. Atraquemos ahora de popa. Cuando estemos familiarizados con el atraque de proa, podemos experimentar esta maniobra. Puesto que la hélice de este barco es levógira, nos interesa entrar en la calle marcha atrás para enfilar el atraque cayendo a estribor. Con poca arrancada, cuando lleguemos a la altura de nuestro amarre, meteremos el timón a la banda de estribor, sujetando la caña con fuerza, pues marcha atrás ya sabes que se vuelve muy rebelde. El barco virará y enfilaremos nuestro punto de amarre. Si es necesario, contrarrestaremos su inercia con un pequeño golpe de gas avante. Cuando estemos llegando al muelle, si no tenemos ayuda desde el pantalán, un tripulante bajará a tierra y nos dará las amarras y la guía, al tiempo que cuidará de que la popa no golpee con el pantalán. Inmovilizaremos el barco igual que en un atraque de proa. Por supuesto, si el viento es fuerte y racheado, lo mejor será no salir o esperar a que amaine. Igualmente, a la hora de atracar, lo más prudente es esperar, si es posible, a que caiga el viento para realizar la maniobra con mayor seguridad. Sin viento, un velero en el puerto se maneja con muy poco esfuerzo. El viento tiene una vital importancia en las maniobras. Y recuerda que los expertos marineros de los puertos siempre son buenos consejeros. Pregúntales tus dudas y pídeles ayuda si lo necesitas a través de la emisora. Recuerda también el calado de tu barco y vigila las amarras, muertos, etcétera que haya a tu alrededor. Es frecuente enganchar con la orza alguna amarra de otro barco. Si esto sucede, mantén la calma y pide ayuda si fuera necesario. Practica todo lo posible y pronto adquirirás el dominio suficiente tanto para atracar en el amarre de tu puerto como en otros puertos de características diferentes. Cuando visites otros puertos que no conozcas, recuerda llamar por el canal 9, preguntar si tienen amarras en el atraque y cualquier información de interés que te puedan ofrecer. Hazte una idea de su forma, disposición, anchura de su bocana, espolón, pantalanes, gasolinera y otros detalles, consultando dibujos de libros, publicaciones, cartas náuticas o digitales, etc. Esto te dará una seguridad añadida, pues al entrar en el puerto tendrás un dibujo mental de cómo es. Ahora vamos a realizar un atraque por un costado. Esta maniobra la haremos cuando lleguemos a una gasolinera a repostar combustible o cuando lleguemos al muelle de espera de un puerto. Al igual que en el resto de las maniobras, tendremos que tener muy en cuenta la fuerza y dirección del viento. Vamos a realizar esta maniobra a bordo de un velero de 12 metros. A ser posible, atracaremos por el costado de estribor, ya que al dar marcha atrás, dado que su hélice es levógira, la popa caerá hacia ese lado.
Nos acercaremos con las defensas puestas en el costado de estribor al principio del muelle, con poca arrancada y manteniendo un ángulo aproximado de 30 grados, aunque en función de la velocidad y dirección del viento buscaremos el ángulo más adecuado. Cuando tengamos la proa junto al muelle, nuestro tripulante saltará a tierra si no hay marinero y hará firme el largo de proa. Después daremos suavemente un poco de motor atrás y la popa se acercará al muelle, pues recuerda que esta hélice es levógira. A continuación, afirmaremos el largo de popa y el barco ya estará atracado. Si el viento soplara del mar al muelle, no estaremos en buenas condiciones para atracar, dado que el barco tenderá a empujar hacia el muelle, lo que sumado al movimiento del mar castigará en exceso las defensas, pudiéndose producir daños en el casco. Para desatracar, igual que para atracar, deberemos tener en cuenta si hay viento y en la dirección que sopla. Si el viento sopla hacia el mar, el desatraque será más sencillo. Primero, largaremos el largo de proa y a continuación el de popa. Cuando la proa esté un poco separada del muelle, con marcha avante suave y timón a babor, desatracaremos. Ahora vamos a aprender a ciabogar, que consiste en hacer girar el barco sobre su centro geométrico. Los barcos de gran eslora pueden tener una hélice de proa que les permite desplazar la proa a babor o estribor. Esto es muy útil a la hora de ciabogar. Pero también podemos ciabogar, aunque con más trabajo, con un barco que tenga una sola hélice. Ciabogaremos en el sentido que menos trabajo le cueste al barco, en función de su tipo de hélice. Veamos cómo ciabogar con un barco de hélice levógira. Con el barco detenido, daremos unos golpes de motor avante fuertes y breves con el timón metido a la banda de babor. Cuando comience a girar y a coger algo de arrancada, sin cambiar la posición de timón, daremos unos golpes de motor marcha atrás. El barco meterá la popa a estribor y la proa continuará girando. Cuando coja algo de arrancada, volveremos a darle unos fuertes y breves golpes de motor avante. Repetiremos la operación cuantas veces sea necesario y de este modo conseguiremos ciabogar para colocar el barco en la posición deseada. Si nuestro barco fuera de hélice de estrógira, haremos esta maniobra exactamente al revés. Nos encontramos en el puerto deportivo de Aguadulce, un puerto situado en la costa almeriense para aquellos barcos en tránsito camino del estrecho. En este puerto se encuentran atracados los barcos Osun y Finestar, los barcos habituales en los rodajes de A Toda Vela. Estamos con José Antonio Muñoz, el contramaestre del puerto. José Antonio, ¿en qué consiste, en líneas generales, la labor de un contramaestre de un puerto deportivo como este? Pues es bastante extensa, aunque parezca mentira, porque se lleva a cabo pues dar mucho servicio a todos los de base y los de tránsito, que son clientes que hay que darle toda la clase de servicios. Y luego pues lleva un control de mucha seguridad para los barcos, porque tenemos que llevar un control de todos los amarres y de los muertos que existen, así como darle servicio de varada, botadura, limpieza y pintura en el varadero. O sea que es muy extensa, es bastante extensa la labor del contramaestre. Y mandar sobre todo el personal que tiene que llevar a cabo todas esas misiones. En este puerto desde luego llama la atención para todo el que llega la limpieza que tienen sus aguas, a pesar de que es un puerto grande con muchos barcos. ¿A qué se debe? Además de la limpieza que llevamos a cabo nosotros con nuestro bote de mantenimiento, pues también nos sentimos orgullosos de pertenecer a tener el litoral este de la Reserva Natural del Cabo de Gata, que ya de por sí sus aguas son bastante limpias y nos favorece a nosotros en este puerto también que esté el agua también tan limpia.
Recuerda, ten siempre muy presente la acción del viento y algo muy importante, visualiza mentalmente y varias veces los pasos a dar antes de iniciar la maniobra. Verás como todo sale muy bien. Nos vemos en el siguiente capítulo, en A Toda Vela 2. A Toda Vela, la más completa y didáctica serie audiovisual para todos los amantes de la navegación de recreo. A lo largo de la serie conoceremos las partes de un barco, las maniobras de atraque y desatraque y cómo navegar a vela con todo tipo de vientos, así como las precauciones a la hora de fondear. Disfrutaremos realizando una travesía costera y una travesía de altura y haremos un repaso a todos sus preparativos. Conoceremos también cómo maniobrar y navegar con barcos de motor. Nos posicionaremos por demoras con la costa. Escucharemos importantes consejos si nos sorprende un temporal. Conoceremos también los más avanzados instrumentos de navegación electrónica, GPS, sonda, radar, cartografía digital, etc. Hablaremos de los diferentes métodos de pesca y cómo practicarla desde nuestra embarcación. Examinaremos todos los elementos de seguridad necesarios antes de hacernos a la mar. Descubriremos cómo realizar el mantenimiento de nuestro barco y los trucos y artes que todo buen navegante debe conocer. Todo ello a través de apasionantes y entretenidos vídeos en formato DVD que te ayudarán a aumentar tus conocimientos marineros y a obtener mayor seguridad cuando te hagas a la mar. Espero que disfrutes con esta colección. A Toda Vela.